un amigo en redes sociales publicó por ahí algo que me llamó la atención y que ya había tratado yo en la víspera en un grupo que tenemos, en un grupo de WhatsApp, con el aquí presente, con Cristian Medina López Velarde, él es subdirector del Centro INA. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Al contrario, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Curioso que en ese grupo en el que estamos, de REMAC, así es, él expuso algunas razones del por qué. Es el micrófono 2. No, pero que se lo acerque. Sí, se lo acerca un poquito a la boca porque el cubrebocas luego no permite escuchar tu voz del todo. Bien, entonces explicaba Cristian en ese chat, pues qué obras estaban llevando a cabo en la restauración del antiguo puente a San Ignacio. Y entonces Gerardo, este amigo, al día siguiente publica que por qué lo están enjarrando. Y entonces se empató y se macha y dije, caray, por un lado me dice Cristian el por qué y por otro lado Gerardo reclama el por qué. Entonces decidimos invitar a Cristian para que nos diga el por qué. Así es, Alberto. Fíjese que ha sido un tema que ha causado mucha controversia. Y bueno, generalmente en el Centro INA Aguascalientes, que somos la dependencia federal encargada de cuidar todo lo que tiene que ver con patrimonio histórico, sabemos que estas obras luego causan cierto revuelo. La cuestión del puente de San Ignacio, bueno, pues es una obra histórica, se inicia su construcción en 1743, pertenece a la antigua ruta del Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta, la columna vertebral por la que crece todo el norte del país, incluso el sur de Estados Unidos, salía de la Ciudad de México para llegar hasta Santa Fe, Nuevo México, más de 2.600 kilómetros que funcionaban ya desde la segunda mitad del siglo XVI y que gracias a eso se debe pues todo la expansión hacia el norte. Fue tan importante que en 2010, hace 10 años precisamente, la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. 277 años. Efectivamente. Wow. Y el puente de San Ignacio, que forma parte de esta ruta, mandado construir por un párroco de Aguascalientes, que luego solamente lo conocemos por el nombre que lleva la calle, don Manuel Colón de Larreategui, que es quien lo manda a construir, porque ve la necesidad en tiempo de lluvias, cuando el río San Pedro crecía en su caudal, pues no había paso. No había paso, efectivamente, de conectar la villa no solamente con Zacatecas, con todo el norte del país. Y a partir de ahí surge este puente, que va a sufrir algunos deterioros. 30, 40 años después llega tal vez una de las crecientes más fuertes que ha tenido el río San Pedro, se lleva parte del río, vuelve a reconstruirse, por eso aquellos que lo visiten verán que tiene unos arcos más grandes que otros, porque responden a estas dos etapas de construcción, pero que desde entonces ha sido el puente fuerte de Aguascalientes. Se cerró esta bóveda el día 6 de julio de 1743, que es la primera bóveda que se cierra. Y bueno, ahí vemos diferentes imágenes, tanto históricas del puente, como de varios estudios de fotogrametría que se han realizado, y algunas que son las que han estado muy en boga en redes sociales, ¿no? Es el puente más antiguo que tiene Aguascalientes y uno de los más antiguos de la región. Es el más antiguo de Aguascalientes, efectivamente uno de los más antiguos de la región, y que curiosamente ha sido el que ha soportado las grandes crecidas del río San Pedro. Ustedes recordarán 1992, una crecida del río San Pedro, del río de San Gil, del río Santiago, que se juntan, que se llevó todas las carreteras. No dejó ni los puentes de la carretera 45, ni de los de la salida a Calvillo, y el único que resistió fue el puente del río San Pedro. Este puente ha seguido en uso hasta hace aproximadamente 4 meses, 5, en los que a partir de un puente alterno que se acaba de hacer, que hizo el gobierno del Estado. Que hizo el gobierno del Estado, exactamente, previendo el poder conservar este puente. De hecho, Gerardo Cortés, el amigo que menciono, pregunta, cuando yo le digo es que sí tiene una razón el Centro INA de autorizarle al gobierno del Estado el enjarre. Claro. Y me responde, ¿cuándo has visto un acueducto enjarrado? Bueno, hay que entender que los acueductos tienen una función diferente. El acueducto es para llevar agua por dentro. Así es. Está hecho precisamente para... Por gravedad. Llevar agua dentro de su estructura. Y pues esa es su función. El puente está hecho para que el agua pase por abajo, pero indudablemente que el tener
otro tipo de cuestiones, como el material del que está hecho, si no se enjarra, pues lleva a su destrucción. Sobre todo yo quisiera aclarar que hay dos razones para enjarrar este puente. La primera y más importante, el puente estaba enjarrado. Es decir, en aquel 1747, 1750 en que se pone a funcionar el puente se encontraba enjarrado. No era solo de mampostería. No como era lo solamente vemos nosotros desde que nacimos. Efectivamente, estaba enjarrado por una sencilla razón. Creemos en la actualidad que la piedra es sinónimo de colonial, ¿no? Y así lo decimos, ¿no? Es que la piedra hace que se vea colonial. Pues esa es una falsedad. Déjeme decirle que todos los edificios que se hacían en la época novohispana generalmente se enjarraban. ¿Por qué? Pues porque la piedra era el material de construcción. Es como si nosotros quisiéramos quitarle el enjarre a nuestras casas para que se vea ladrillo y con el ladrillo se vea de qué está construida la casa. De modo que incluso en algunas bóvedas, como se está viendo en algunas de las imágenes donde precisamente están las inscripciones, quedan restos de ese antiguo enjarre que estuvo cubriendo todo el puente, que lo fue perdiendo por cuestiones climatológicas, por falta de mantenimiento y que solamente quedó presente tanto en el intrados de las bóvedas, es decir, en el interior de los arcos, como en algunas partes muy pequeñas del puente, como son los tajamares. Los tajamares, que son estos triángulos que se ponen del lado que llega la corriente, precisamente para ayudar a que el puente resista las corrientes de agua. Después de varios estudios, incluso ahí de tomar muestras, se vio que no solamente estaba enjarrado, sino que el puente originalmente estaba pintado en color almagre, un color rojo quemado, que era con el que generalmente se cubrían los edificios. Un ejemplo, hace poco se recuperó la tonalidad o el color del templo de San Diego, y se pintó precisamente con este color almagre. A eso iba. Cada vez que ha habido una restauración de algo importante en la historia de Aguascalientes, ha habido un debate general sobre el tema. Sí. Pasó en la restauración de Catedral. En la restauración. ¿Se acuerdan que hubo todas unas 8 columnas de diarios y dichos? Sí, que si muy el custodio polémico de Catedral, que si el delegado del Centro INA, que si los opinadores profesionales, que si esto y que el otro, pero yo me acuerdo, eso fue hace, ¿qué? 20 años o más, 25 tal vez. Aproximadamente 25, pero sí fue un debate fuerte, intenso. Y bueno, y nos pone hoy otra vez en debate público, y muy sano, por cierto, el opinar sobre el puente de San Ignacio, ya dijimos, el más antiguo de la historia de Aguascalientes, y yo diría, este proceso al que está siendo sometido de enjarre restauración. ¿Qué palabra usan los especialistas como usted? INA. Es una restauración, porque se están utilizando los materiales originales. Antes de tomar este detalle, déjeme decirle que a mí me da mucho gusto que se den este tipo de polémicas, porque a fin de cuentas nos dejan algo muy claro. La gente está interesada en su patrimonio, y eso es muy bueno. Es decir, que la gente se preocupe porque se enjarra, porque no se enjarra, porque se deteriora, no se deteriora, nos habla de que la gente quiere su patrimonio, está interesada en conservarlo, y pues ahí ya llevamos el 90% de ganancia, ¿no? Entonces, que la gente lo ame. No es un criterio para que se vea más bonito con el puente que ya hizo el gobierno del estado, sino es un asunto para nada, técnico. Es un asunto técnico de restauración, de tratar de regresarlo en la medida de lo posible a su estado original. Además, tiene una segunda razón. Si lo seguimos dejando como está, las piedras se van a seguir deteriorando. Es decir, esas piedras no fueron hechas para quedar a la intemperie. Si ustedes visitan el puente, se darán cuenta que las juntas entre piedra y piedra, es decir, la argamasa con la que están unidas, cada vez se va deteriorando más. Muchas piedras se han caído. O sea que no nada más es un asunto de vista, sino también es un asunto de conservación. De conservación del y de puente. Resistencia. Efectivamente. Digamos que estamos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, ayudamos a que se conserve durante muchos siglos más, y por otro lado, le estamos dando la apariencia que tuvo en su momento original. No se está aplanando con cemento, se está utilizando la cal apagada, que era el método en que en ese momento se construía en el siglo XVIII. Incluso yo invito a todos los que nos escuchan, pueden visitar el puente. Abajo del puente nuevo, que se hizo hace 5 o 6 meses, están las artesas, es decir, unas especies de pilas de ladrillo que se construyeron donde está la cal que se está apagando y de donde se está tomando para
restaurar el puente. De hecho, es una buena clase de cómo se construía y cómo se enjarraba durante el siglo XVIII, ¿no? A base de cal apagada, utilizando baba de nopal y algunos otros elementos como tierras, como pigmentos, que nos van a permitir ver el puente no como estaba en el siglo XVIII, pero sí recuperando ese estado original que tuvo en el momento en que fue hecho. Qué interesante, de verdad es esto. Sí, sí. La verdad es que sí, va a alimentar mucho. De hecho, hay gente que ya está preguntando cosas. Voy a leer todos los que se quedaron para no dejar Sí, claro que sí, adelante. Felipe Ruiz Esparza se sumaba a la transmisión, nos daba los buenos días hace unos minutos. Gloria Palet, ¿y qué tanto será que la vacuna de Pfizer llegue a Aguascalientes? Siendo optimistas, yo creo que después de Navidad. Yo creo que van a arrancar la campaña despuesito de Navidad, antes de Año Nuevo. Dirá usted, pues es que muchos se van de vacaciones, pues allá ellos, pero tiene que empezar la labor sanitaria. ¿Quiénes van a ser los primeros en recibirla? Personal médico. ¿Por qué? Son los más expuestos. ¿Quiénes siguen de ahí? Los mayores y las personas vulnerables con algunas enfermedades que le llaman comorbilidades. ¿Cuáles? Hipertensión, diabetes, los que se están muriendo, pues, para que me entiendan. Y al último, ¿quiénes? Pues los adultos contemporáneos, que no son los abuelos, sino los hombres que andan entre los, mujeres y hombres que andan entre los 30 y los 50 años, 60, y luego ya al último los jóvenes y los niños. Los jóvenes porque son los que más contagian a la población. Así es. Ellos son los que andan más en el relajo y en el contacto y en el descuido y están llevando a sus casas la enfermedad, entonces ellos también los van a cooptar. Y ya al último los niños que salen poco y que contagian poco. Pero por ahí va la cosa. Entonces ahí está la respuesta a su inquietud, Gloria. Jorge Armando Sánchez, pero juran y perjuran que tienen 71% de aceptación en su gobierno patético. Esto lo va a haber mandado cuando estaba yo leyendo las 8 columnas de los diarios, que siempre, pues, si usted se da cuenta, le ponen un refilón al gobierno federal. Joana Ortiz, muy bien informados de una manera muy agradable. Gracias, Alberto, y a tu equipo, que juntos lo hacen posible. Bonito día. Lo hacemos con todo cariño y con ganas de estar con ustedes muy conectados. Rosita Sevilla, buenos días, Alberto, familia Termópolis. AMLO sigue con sus castillos en el aire. ¿Qué tipo de crepas tiene en la cabeza? Dice ella. No lo sé. Ricardo Venegas, ¿cómo le da vuelta la pregunta expresa? ¿Por qué lo enjarran? Dice Ricardo Venegas al entrevistado. Porque así estaba originalmente. Y parte de la restauración, en la medida de lo posible, es regresar los edificios a su estado original. No es que queramos que se parezca a los puentes del Sena, del puente de Fernando VII, no es que queramos que se parezca a los que tiene, por ejemplo, Italia ahí en Florencia, que tiene unos puentes así parecidos. No queremos parecernos a Europa como siempre nos hemos querido parecer, por cierto. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Estos puentes se hicieron basados en los puentes que se hacían en Europa, con la tecnología que se había desarrollado en Europa. Claro que hay una similitud, claro, porque son los puentes de la misma época, con los mismos criterios de construcción, pero no se trata de que queramos que se parezcan, se trata de recuperar en la medida de lo posible la originalidad del inmueble. Como se hizo, que se rescate y que se deje por supuesto, lo más parecido posible. Y sobre todo sabiendo que gracias así como color marrón. Efectivamente. Y sobre todo sabiendo que gracias a esto nos va a poder durar otros 300 años. O más, porque creo que ya no es para uso vehicular. No, ya no. Ya es peatonal. Es peatonal y sobre todo pensando en la regeneración de la zona para dejarlo como un monumento que se pueda observar, ya no solamente por arriba, porque todos conocimos el puente por arriba. No, resulta que se ve más bonito ya por abajo, aunque hay que recordar que sigue pasando agua por ahí. Sigue pasando agua, incluso tiene esa función, el enjarrarlo va a ayudar a que si en algún momento hay una crecida, sea más difícil el deslave de las juntas que están uniendo las piedras y pueda resistir mejor el oficio para el que fue hecho, ¿no? Correcto, pues Cristian Medina López Velarde, subdirector del Centro INA Aguascalientes, bienvenido. Muy amable, gracias Alberto, nuevamente por el espacio. Y bueno, un gusto el poder dialogar con usted y con todo su auditorio. Igualmente, muy bienvenido. Gracias. Ahora ya Gerardo Cortés tiene respuesta a su publicación de Facebook que decía, ¿por qué demonios están enjarrando el puente a San Ignacio?